Y el Señor dice esta mañana que debemos de estar contentos, teniendo su centro vivo, debemos estar contentos con eso, debemos tener contentamiento. Y hermanos, 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? Está hablando del pueblo de Israel. Dice que las cosas que sucedieron a ellos son como ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Eso está en Éxodo capítulo 32, versículo 6. Versículo 8: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. Fíjese, hermano, de que cuando no tenemos contentamiento, ¿qué es lo que nos lleva, hermanos? Cuando nosotros estamos contentos con lo que tenemos, nos lleva a codiciar, nos lleva a la codiciar cosas malas, porque no estamos conformes, hermanos, con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado. Cuando no hay contentamiento, nosotros, hermanos, les pasa a lo que le pasó al pueblo de Israel. Y dice que eso es un ejemplo para nosotros, para que no codiciemos con esto, codiciando cosas malas, ni seáis idólatras. Otra cosa a la que nos lleva, hermanos, cuando no estamos contentos, nos lleva a la idolatría. Cuando no estamos contentos con lo que tenemos, nos lleva a la idolatría. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que queremos, estamos conformes, ¿verdad? Si tenemos una bicicleta, ¿verdad que decimos? Si tenemos una bicicleta, yo quiero una moto. Si quiero tener una moto, no quiero un carro. Si no quiero un carro, solo porque no tenemos donde aterrizar un helicóptero, un avión, si no quisiéramos, ¿verdad? Pero así somos como seres humanos, hermano. Pero el Señor dice que no debemos de ser así. Debemos de estar contentos de darle gracias a Dios. Hermano, no hay que darle gracias a Dios por su bicicleta, ¿no? Amén. ¿Cuántos años tiene su bicicleta? Imagínense, ¿no? 32 años de tener su bicicleta. Usted está contento, ¿verdad? Con su bicicleta. Imagínense, ¿no? Pero, hermanos, el pueblo de Israel, como no estaban contentos, ellos empezaron a murmurar contra Dios, porque no había contentamiento en ellos, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿a qué otra cosa nos llevó, hermanos, el no tener contentamiento? A la idolatría. Porque muchas veces idolatramos también el trabajo, hermanos. ¿Por qué? Porque queremos más, ¿verdad? Estamos conformes con lo que ganamos, queremos más dinero, ¿verdad? Y hermanos, y muchas veces nos lleva, hermanos, la idolatría, hermano. Idolatría no es solamente lo que nosotros pensamos ahí, que como nada de la vaya, ¿verdad? Idolatría es lo que nos separa de Dios, lo que nos aleja de Dios, eso es idolatría. Amén. Pues en el estudio, podemos idolatrar el estudio. Lo que a usted está mirando de Dios, hermano, eso se convierte en idolatría. Y el pueblo de Israel, hermanos, cayó en idolatría porque no estaban contentos, no estaban conformes con lo que tenían.
Según está escrito, se sentó el pueblo con ella a ver y se levantó a juzgar. Hermanos, ellos cometieron idolatría, ¿verdad? Está en Éxodo capítulo 32, versículo 6. Mira, ¿qué otra cosa nos lleva cuando hablamos del camino? A fornicar. Aquí no puede buscar Números capítulo 25, versículo 1. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000 hermanos. ¿Cuántos murieron en aquel día? 23,000. ¿Por qué, hermanos? Quiero que lleven a alguien a la fornicación y al adulterio, hermanos, porque no está conforme a lo que hay en su casa. Amén. ¿Alguien me quedó control, hermanos? Mientras los israelitas acampaban en la arbollada de Acacia, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. ¿Y otro versículo? Estas mujeres los invitaron a los sacrificios a sus dioses, así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. Miren, hermanos, los milagros que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Pero dice Dios fornicaron, adulteraron contra Dios, hermanos, metiéndose con mujeres moabitas. ¿Y qué es lo que Dios les había dicho? Que no tenían que unirse con esos pueblos a los que ellos iban a sacar. Amén. Pero dice que ellos fornicaron. Y hermanos, ¿qué fue lo que le dijo Moisés a Faraón? Dejen a mi pueblo, ¿para qué? No, para que vayan a fornicar, no. Para que vayan a adorarme. Pero ellos sabían adorar a los dioses de las mujeres con las que ellos servían, las moabitas, dice. Amén. Entonces, hermanos, ¿se acuerdan que decía el versículo? Estas cosas sucedieron como ¿qué? Como ejemplo para nosotros, para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron. Y entonces, hermanos, cuando nosotros nos mezclamos con una persona que no conoce a Dios, que no tiene el temor de Dios, esa persona no va a llevar a pecar. Así como llegó a los israelitas a pecar, porque ellos no tenían. Eran moabitas, no tenían temor de Dios, no conocían a Dios, no tenían ningún temor de Dios. Pero hermanos, una persona que no tiene temor de Dios no va a llevar a pecar. Amén. Por eso se daría no cocináis conmigo desigual. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque qué comunión tienen la luz con las tinieblas, ¿verdad? Entonces, por algo es que el Señor dio su palabra, amén. Y mire que dice: ni tendemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. 25:6, yo creo que es, ya lo tenías, o algo que 25:6, número 25:6. En ese momento, mientras todos lloraban a la entrada del tabernáculo, un israelita llevó a una marianita a su carpa ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo. Bueno, yo creo que me equivoqué porque no era así. Pero dice que ellos sí que tentaron al Señor. Pero yo creo que más adelante voy a encontrar ese versículo porque lo tengo. Entonces dice: ni murmuréis. ¿Qué había que buscar que murmurar? Como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Miren, hermanos, por murmurar. Ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ese fue uno de los pecados, hermanos. Cuando hablamos
contentamiento de nosotros nos lleva a murmurar muchas veces contra Dios. Amén. No me voy a tener mucho tiempo porque tengo los versículos más adelante. Entonces, hermanos, vemos el ejemplo, hermanos, del pueblo de Israel. Miren, cuando el Señor llamó a Moisés, dice que le dijo, eso está en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 7. Recuerdan ustedes cuando no puse todos los versículos, ¿verdad? Pero cuando Jesús le apareció a Moisés en la zarza, ¿verdad? Y el Señor le dijo, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Miren, y que dice, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dice, hermanos, que el pueblo de Israel estaban en Egipto, pero dice que el Señor escuchó sus oraciones. ¿Y por qué si ellos clamaban a Dios? ¿Ustedes creen que ellos estaban contentos ahí en Egipto? Ellos estaban felices ahí en Egipto, por eso lo reclamaban al Señor. ¿Verdad que no? Ellos no estaban contentos en Egipto. Eran esclavos en Egipto, y se los ponían a trabajar. Recordemos, hermanos, el ejemplo que decía el versículo. Eso fue como un ejemplo para nosotros. Miren, ellos estaban contentos en Egipto, pero mírenlos. Cuando ya el Señor los había sacado de Egipto, y dice que ellos habían prometido una tierra donde fluía leche y miel. En Éxodo capítulo 14, versículo 12, dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿Se dan cuenta? Ellos estaban contentos en Egipto, ¿verdad? Y vino Dios, hermano, escuchó su oración y los sacó de Egipto. Pero miren, a la primera ya empiezan a quejarse, a murmurar contra Dios. ¿Qué es murmurar? ¿Cómo murmurar? Murmurar es hablar entre dientes manifestando queja o disgusto por algo. También es conversar en beneficio de un ausente, censurando sus acciones. Imagínense, hermano, es murmurar, porque ellos murmuraban contra Dios. Decían, Dios nos sacó. Miren que decían a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué es el sí con nosotros que nos ha sacado de aquí? Versículo 12. Entonces esto es lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios. ¿Qué, hermanos? Ellos no estaban contentos, hermanos, ni en Egipto. Pero Dios escuchó la oración y los sacó de Egipto y los iba a llevar a un lugar mejor, a la tierra, porque Dios había prometido eso. Pero hermanos, ellos siguieron murmurando contra Dios, siguieron hablando de Dios, hermanos. Siguieron, no estaban contentos, hermanos. Hermanos, Dios los sacó de la esclavitud. Hermanos, ellos deberían de haber hecho fiesta, ¿verdad? El Señor nos sacó. Miren, hermanos, ¿qué pasó? Para que el Señor pudiera sacarlos. ¿Cuántas plagas hubieron? Dice que hubieron 10 plagas, ¿verdad? Y hermanos, y dice que el pueblo de Israel vivía en un lugar que se llamaba José, ¿verdad? Dice que una de las hubieron 10 plagas, ¿no? Imagínense, hermanos. Vamos a poner esto algo centro de la iglesia. Hermanos, cuando hubo la plaga de ranas, dice que la rana
pasaban de ahí a la puerta, de donde ellos vivían. Donde ellos vivían no llegaban las puertas. Ellos vieron, hermanos, el poder de Dios, vieron la gloria de Dios, y que así pasó con las demás ciudades. Creo que hubo oscuridad también, pero dice que ahí en José había luz. Imagínense que se fue toda la luz en todos lados y solo aquí hubiera luz, para que se ve. Hermanos, ellos pudieron ver la gloria de Dios. Y hermanos, ellos debieron haber estado contentos, ¿no? De tener contentamiento. Pero hermanos, el no tener contentamiento lo llevó a cometer muchos pecados. Entonces, hermanos, nosotros, hermanos, debemos de aprender a tener contentamiento, hermanos. Porque si no, hermanos, si nosotros no estamos contentos con lo que tenemos, hermanos, nos va a llevar a pecar, hermanos, así como el pueblo de Israel. Porque dice que la raíz de todos los males que es el amor al dinero. Amén. Y nosotros anhelamos tener más y más y más y más, y eso porque nos hace alejarnos de Dios. El dinero no es malo, hermanos. El dinero no es malo. El problema es, hermanos, cuando eso nos aleja de Dios. Amén. En la Biblia encontramos muchos hombres que tenían dinero, como Abraham, tenía muchas riquezas. Job tenía muchas riquezas. Pero ellas, yo le digo, bueno, tengo unos versículos ahí de Job, pero ¿qué le dijo Dios a Satanás? ¿No has visto a mi siervo Job? No hay otro como él, no hay un recurso como él. Y él tenía dinero, hermanos. O sea que no es el dinero, hermano, sino que el problema, hermanos, cuando el dinero se vuelve una idolatría en nosotros. ¿Amén? Mire, no sabían lo que querían porque le clamaban a Dios, Señor. Y Jesús dijo, el Dios les dijo, no he escuchado la oración de ellos, o sea, los voy a sacar de Egipto. Pero mire, Dios dice, déjanos servir a los egipcios, porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y hermanos, ¿cuántas veces ellos murmuraron contra Dios? Hablaron entre ellos, ¿verdad? E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto. Miren, hermanos, fue después cuando sucedió el milagro del Mar Rojo. Imagínense, hermanos, qué gran milagro que Dios había hecho. Imagínense que se daba el mar, lo que ellos habían visto. Entonces dice, eso fue después de eso, en el versículo 22, que hizo Moisés que partiese de Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Hermanos, los milagros que Dios había hecho no tenían agua. Ustedes no creen que después de haber visto todos los milagros que Dios había hecho, ellos no podían creer que Dios podía hacer el milagro de llegar a sangre, ¿verdad? No creen ustedes que eso de veras, después de haber visto todos los milagros que Dios había hecho con ellos. Pero miren, y llegaron a Mara y no pudieron volver las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo, miren, hermanos, ¿qué fue lo que hizo el pueblo? Murmurar contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Hermanos, después de tantos milagros, hermanos, que se han hecho en nosotros, hermanos, ¿por qué vamos a desconfiar de Dios? ¿Por qué vamos a murmurar de Dios? El pueblo
pueblo de Israel había visto todo el milagro, ellos le vieron maravillas. Moisés, clamemos a Dios para que nos dé agua, ¿verdad? Pero no ellos murmuraron, hermanos. Miren, y todo, hermanos, ¿qué quiere decir todo? Pero toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto otra vez, miren, por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos panes saciados, pues nos habéis sacado de este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. ¿Será, hermanos, que había contentamiento en el pueblo de Israel? ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo es que cuando no hay contentamiento nosotros nos lleva a murmurar muchas veces contra Dios? Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Señor, ¿por qué me pasa esto? No soy tu hijo. ¿Se acuerdan de Dios y a Dios? Señor, ¿por qué estoy así? ¿Por qué mi hijo, Señor? ¿O por qué estoy pasando esto? ¿Por qué tengo esta deuda? ¿O por qué me pasa esto? Y hermanos, anhelamos muchas veces estando en las cosas de Dios, regresar mejor. Estuviera ayer, hermanos, yo no sé si ustedes escucharon, yo estaba mejor antes que yo conocía a Cristo. Yo no sé si ustedes han escuchado decir a mis vecinos, yo estaba mejor antes. Y miren el pueblo de Israel que estaba mejor allá en Egipto, cuando sentamos a las ollas, cuando comíamos panes saciados, pero a veces sacado a este desierto para matarnos. Digo también Moisés: Jehová nos dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciados, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Miren, Moisés dijo: ustedes no están murmurando contra nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Es contra Jehová que ustedes están murmurando. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos de un siervo de Dios, del pastor, de un siervo de Dios, no es contra el hombre que estamos murmurando, sino que es contra Dios. ¿Recuerdan que decían? Esto es de ejemplo para ustedes, para que no hagan lo que ellos hicieron. Números capítulo 11, versículo 11: y aconteció que el pueblo se entregó a Dios de Jehová, y lo oyó Jehová, y abrió su vida, y se encendió en él un fuego de Jehová, y consumió los extremos del campamento. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un a ayudar, y dijo: ¿quién no quiera de comer carne? Miren, y la gente extranjera que se mezcló con ellos. ¿Se dan cuenta quiénes son los que empezaron a rendir al pueblo de Israel? La gente extranjera. Y ellos empezaron a contaminar al pueblo de Israel. Por eso dice que el Señor dijo: no se unan con ellos, ¿verdad? Porque van a desviar su corazón, van a hacer desviar su corazón. Y él decía: ¿quién no quiere de comer carne? Y todos, hermanos, el pueblo de Israel fue contaminado por eso. ¿Por qué? Por mezclarse con gente
que no tiene temor de Dios, hermanos. La gente que no conoce a Dios nos puede desviar de las cosas de Dios. Versículo 5 dice en Números, capítulo 11, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los cuervos, las cebollas y los sapos. Amén. Ellos dicen que nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, de los leones. Y ahora nuestra alma se seca por el nada, sino es el maná de nuestros ojos. Hermanos, ellos despreciaron el maná. ¿Se acuerdan del domingo pasado? Que desde hablaba yo que Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo, y que el pueblo de Israel había despreciado el maná que Dios les había mandado. Y eso simbolizaba, hermanos, a Cristo. Hermanos, ellos no estaban despreciando cualquier cosa, preferían las cebollas y los sapos que el maná que Dios les había mandado. ¿Le imaginan, hermanos? Algún día en el cielo vamos a probar ese maná, ¿verdad? ¿Cómo ha de haber sido eso, hermano? No es como el pan que deja caer la papa, hermanos, el sabor que es que viene, hermanos. Pero ellos lo despreciaron. No tenemos nada más que este maná. Ellos no están conformes con nada, no están contentos, hermanos. Y el pueblo con Moisés siguieron dados algo para que veamos, y Moisés dijo: ¿por qué tentáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Ese es el versículo que les había dicho que no era que había tentado. Ahí donde ellos tentaron al Señor, bien, porque dice: ¿por qué tentáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? A nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados. Hermanos, el pueblo de Dios tentaron a Jehová, hermanos. Lo tentaron, hermanos, porque ellos lo tentaron a que él se allegara contra ellos. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la vencida de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Miren, de esa manera lo tentaron, dice, porque ellos empezaron a decir: ¿será que Dios está con nosotros? Hermanos, ¿ustedes alguna vez han sentido que como que Dios no está con ustedes? O alguna vez no dice: Señor, ¿por qué no estás conmigo? Pero bien, el pueblo de Israel dice que de esa manera tentaron a Jehová al decirle, al dudar, hermano, que el Señor estuviera con ellos. Hermanos, imagínense cómo iban a ellos a dudar que Dios estuviera con ellos, porque ¿qué era lo que les seguía cuando ellos caminaban? ¿Qué era lo que les cubría del sol, hermano? Y ellos, ¿cómo van a dudar de Dios viendo eso? Había una nube, hermanos, que les cubría. Y dice que una columna de fuego en la noche, hermanos, porque en el desierto, en la noche hace frío. Y el calor, hermanos, nos protegía. Y también hay muchos animales, el calor nos protegía, hermanos, de los escorpiones, todos los animales que habían ahí, las serpientes. ¿Cómo les voy a decir? Es que está pues Jehová con nosotros, ¿cierto? Es que acaso está pues Jehová con nosotros. De esa manera se intentaban a Dios dudando de que Dios estuviera con ellos. Y habló el pueblo de Dios contra Moisés: porque nos hiciste subir de Egipto para que moráramos en este desierto. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio.
Mira, hermanos, cómo haya llegado a morder el pan, dice que tiene fastidio por ese pan. ¿Se da hermanos que el pueblo de Israel tenía contentamiento? ¿Se da cuenta cómo es el que no tener contentamiento con nosotros nos lleva a hablar cosas en contra de Dios, nos hace pecar contra Dios? Dice, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio por ese pan aliviado. Y le llegamos a aborrecer eso, hermanos. Entonces, hermanos, realmente, hermanos, debemos estar contentos con lo que tenemos. Ese es el mensaje de esta mañana. Debemos estar contentos, debemos estar agradecidos con Dios. Porque dice que nosotros tenemos un lugar donde dormir. Pero miren Job, eso es lo que les decía que teníamos los hijos de Job. Job, después de haber perdido todo, después de haberse quedado sin nada, dice, en todo eso que no me pongo ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermanos, cualquier situación que nosotros lleguemos a pasar, hermanos, es porque el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. La situación que usted está pasando, por la que usted está pasando, es porque el Señor tiene un propósito para usted. Fíjese que Dios trata de diferente manera con todos. No lo trata de la misma manera, ¿verdad? Pero como dice que no atribuyó a Dios despropósito alguno en lo que él estaba pasando. Amén. Yo no sé si ustedes han logrado oír de Asaf, ¿verdad? Dice que Asaf era un levita, era un cantor, pero él no tenía contentamiento. Mire, ¿y por qué no tenía contentamiento? Si usted puede leer en todo el Salmo 73, léalo, Salmo 73, que no se lo olvide. Mire que dijo Asaf, en cuanto a mí casi te deslizaron mis pies, por poco prepararon mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Quién nos lleva, hermanos, a no tener contentamiento? Nos lleva a la envidia. ¿Cómo es eso que yo estoy buscando de Dios, pero el vecino que anda haciendo cosas nuevas, ahí anda bien vestido? Ahí anda, tiene 3, 4, 5 carros. Ahí no les falta, ahí tienen comida, hasta tiran la comida, ¿verdad? Hermanos, cuando no hay contentamiento, nosotros nos lleva a la envidia, a desear cosas que nosotros, los demás tienen, envidiar, hermanos. Y el Salmo dice, casi deslizaron mis pies, casi repararon mis pasos. Lo que yo digo, casi me alejo de Dios, dejo a Dios por ver a los demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tuve envidia, por eso me iban a reparar sus pasos. Miren el versículo 21 dice, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía consadas. Hermanos, cuando no hay contentamiento, podemos llenarnos de amargura. Mi corazón sentía consadas. Amén. Versículo 22. Pero miren, cuando él empezó a entender, dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia
delante de ti. Versículo 17, hermanos. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hermanos, donde nosotros, el Señor nos hace entender, donde nosotros podemos tener contentamiento, podemos entender lo que Dios tiene para nosotros. Entrar en su santuario, hasta ahí entendí yo. Y el versículo 25, donde ella había entendido, dice: ¿a quién tengo yo los cielos, sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Fíjese que Asaf era un levita, ¿verdad?, que servía en el templo. Y usted sabe que a los levitas no le repartieron tierra, ¿verdad? Entonces él veía cómo los demás tenían sus tierras, sus casas y todo. Y él no tenía nada. Pero hermanos, cuando yo entraba en el santuario de Dios, comprendí. Hermanos, es cuando nosotros venimos a la casa del Señor y el Señor nos hace entender, hermanos, realmente lo que Él quiere para nosotros. No quedarnos en la casa, entendemos, no. Hasta entrar, hasta que Él entró en el santuario, comprendí el fin de ellos. Y entonces le digo: ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, dice, nada deseo en la tierra. Mire, hermano, la diferencia entre el Asaf que no tenía contentamiento y el Asaf que tenía contentamiento por lo que tenía. Dijo: yo tengo más que ellos, dice, porque ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y él llegó a cantar y dijo: y fuera de ti, Señor, nada, lo que es ti no es nada. Fuera de ti, sin nada deseo en esta tierra. Pero ¿dónde entendemos eso? Buscando de Dios, entrar a su santuario. Allá afuera no vamos a entender, hermanos. Tenemos que buscar de Dios. Amén. Y el versículo 27 dice: porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. ¿Alguien se quiere alejar de Dios, hermano? Miren lo que les espera. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. ¿Quién quiere ser destruido? ¿Quién quiere apartarse de Dios, hermano? Pero en cuanto a mí, mire a Asaf, mire la diferencia de Asaf. En cuanto a mí, y acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Miren, hermanos, cuando hay contentamiento en nosotros nos acercamos a Dios. Nosotros entendemos, hermanos, que no hay nada allá en la tierra que valga la pena más que acercarnos a Dios. El acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, Señor, mi esperanza. ¿En quién tenemos que poner nuestra esperanza, hermanos, en estos momentos que estamos viviendo? Pongamos nuestra esperanza en Dios, hermanos. Busquemos a Dios, no nos quedemos, hermanos. Acerquémonos a Dios, hermanos. No nos alejemos. Ya vimos que es alguien que se aleja de Dios. Amén. Y para terminar, hermanos, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar, así que teniendo sustento y abrigo estamos contentos con esto. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de qué? De contentamiento. Mírese, la traducción es
Por supuesto, la religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor, pero solo cuando uno está contento con lo que tiene. Amén. Solo cuando uno está contento con lo que tiene, nuestra vida es mucho mejor. Amén, hermanos. Y miren, hermanos, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Miren, hermanos, el condenamiento que tenía el apóstol Pablo. Y dice, yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Hermanos, tenemos que aprender a vivir humildemente, pero también tenemos que aprender cuando tenemos abundancia, porque muchas personas cuando tienen abundancia se alejan de Dios. Pero Pablo dice, yo sé vivir, ya sea teniendo o no teniendo, y por todo estoy enseñado así de estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Amén. Hermanos, el contentamiento es algo importante que nosotros tengamos como hijos de Dios. Amén. Pongamos de pie, hermanos, y vamos a pedir al Señor, hermanos, que realmente el Señor puede darnos contentamiento. Amén. Miren, hermanos, si un plato de frijoles tenemos, digamos, Señor, gracias. Porque hay muchas personas que no tienen, ¿verdad?, que comer. Posiblemente no les vaya a escasear todo y tenemos que reducir nuestra comida, ¿verdad? Pero ¿en quién tiene que estar nuestras esperanzas como Dios? En Dios. Él no nos va a dejar solo. Amén. Como dijo su siervo David, yo lo he visto justo desamparado, ni su simiente que me pide pan. Amén. El Señor va a poder dar lo necesario para nosotros. Pero si le buscamos, ya sabemos que si lo dejamos, ¿qué nos va a pasar? Amén. Señor Jesús, en esta mañana, Señor, te damos gracias porque nos has permitido, Señor Jesús, aprender algo de tu palabra. Por favor, Señor Jesús,